Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Hace un poquito de frío. El que quiera que haga más calor, diga amén. Amén, porque necesitamos un poquito más de calor, hermanos. Este fin de semana estuvo bastante heladito. Desde el jueves que yo ya empecé a sentir el cambio de clima. Pero estoy muy contento de poder estar con ustedes. Estoy muy contento de poder compartir un tiempo con ustedes. La verdad de las cosas es que siempre es una bendición poder visitar el hogar. Generalmente puedo venir más o menos una vez al año antes cuando estaba en la universidad era más o menos por un mes y medio, pero ahora con los estudios, con el trabajo, se me hacen más cortas las vacaciones. Pero el Señor ha sido muy bueno, amén. El Señor siempre es bueno. ¿Usted está de acuerdo? El Señor es bueno. Pude compartir con mi familia más o menos 3 semanas y ahora vine para Chile para compartir con mis hermanos, con amigos, con personas especiales. Así que mi corazón de verdad está tiene mucho gozo porque he podido ver a muchas personas de las cuales yo he sido amigos y que quiero mucho. Y estoy muy contento de poder estar con ustedes. Le agradezco al pastor Ronnie por la oportunidad que me da de poder estar con ustedes. Amén. He estado en Estados Unidos más o menos casi 7 años ya. Así que ha sido un tiempo muy especial, ha sido un tiempo muy entretenido, pero a la misma vez, algunas veces, ustedes saben que el Señor nos permite pasar por algunos tiempos difíciles. Y así es como la vida va y vamos avanzando, amén. Así que antes de entrar a la palabra, sabe que oremos, amén. Porque el Señor inclina su oído a nuestra oración y a nuestras palabras. Así que le invito a inclinar su cabeza y decimos: Padre, te alabamos y te exaltamos por toda tu misericordia, por tu gracia, porque tú estás con nosotros, Señor. Te damos las gracias por tu amor y te damos las gracias por la revelación que tú nos traes cada día, Señor. Te damos gracias porque tu oído siempre está inclinado a nuestra oración y a nuestras palabras. Señor, nosotros hoy te pedimos que tú estés en el medio de nosotros y que nuestro corazón pueda escuchar tu voz y que nuestros oídos puedan estar abiertos a tu voz, Señor. Que tu palabra, Señor, penetre en nuestro corazón y que tu palabra, Señor, ponga una semilla en nuestro corazón, en nuestra mente, para que esa semilla crezca, Señor, y que tu palabra sea abundante en nuestros corazones, en nuestra mente, y que tu palabra, Señor, nos haga crecer a nosotros como cristianos, como personas, Señor. Así que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les estaba diciendo, yo he tenido la posibilidad y la bendición de poder estar en los Estados Unidos más o menos por unos 7 años. Y el Señor me ha guiado solamente por su misericordia y ha abierto muchas puertas. Porque cuando uno obedece la voz del Señor, y hermanos, de verdad que algunas veces uno cierra su oído a la voz del Señor, porque quiere hacer lo que uno quiere, pero cuando uno sigue la voz del Señor, el Señor lo bendice. He tenido la posibilidad de estudiar en una universidad cristiana, en donde el ambiente es cristiano, y donde nosotros con nuestros amigos de repente nos juntábamos y hacíamos un culto solamente para alabar al Señor. Algunas otras veces nos juntábamos para jugar deportes, y la pasábamos bien, hermano. Y nos quedamos, no sé si usted ubica las películas algunas veces que hay una universidad y están los dormitorios, así mismo era. Nosotros teníamos dormitorios, un lado era para la mujer, el otro lado era para los hombres, y teníamos como un tipo toque de queda, hermanos, porque teníamos que estar ya adentro del edificio a las 12 de la noche. Así que si estábamos más tarde nos pasaban una multa, y era monetaria, así que dolía harto. Pero gracias al Señor, esa ha sido una experiencia muy bonita en la universidad. Estuve estudiando mucha teología y también estuve estudiando algo de psicología. Y el Señor me ha bendecido con eso. El Señor abrió muchas puertas para que salieran becas y también el Señor ha abierto puertas para magíster. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Y no intento y no quiero predicar de lo que ha pasado en mi vida, porque eso no es predicar, eso es dar una charla. Pero sí quiero compartirles desde mi corazón algo en lo que el Señor ha tratado conmigo, algo que el Señor ha compartido. Y es un proceso en el que yo personalmente he pasado, en algunas de las experiencias que algunas se las voy a contar. Y también cómo el Señor ha sido tan bueno que algunas veces nosotros, sin mover un dedo, Él abre las puertas para que su bendición entre.
Así que cuando estaba pensando en qué es lo que el Señor quería compartir con ustedes y cómo el Señor me quería usar, hermanos, estaba más o menos a la mitad de la preparación del mensaje. El Señor me dice, no, ese no es. Así que tuve que ser obediente e ir a otra palabra del Señor. Y le estoy hablando de mi corazón, algo que el Señor me ha entregado a través de estos años. Así que le invito a abrir sus Biblias. Vamos a tener 2 versículos claves. Bueno, 2 partes de la Biblia claves, que sería Mateo 4 e Isaías 55. Mateo 4 es el primero que vamos a ver. Isaías 55 lo guardamos para un ratito más. Pero Mateo 4, versículo 4. Y el que lo encontró dice amén. Amén. El versículo 4 dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Ese es un versículo muy conocido. ¿Cuántos habían escuchado de ese versículo antes? Es un versículo muy conocido porque habla de el principio del ministerio de Jesús. Después de que lo había bautizado Juan el Bautista, el Señor se retira a un desierto para buscar el rostro de su Padre. Y mientras está buscando el rostro de su Padre, Satanás viene a él y lo tienta. ¿Y cuál era la tentación? La primera tentación fue el convertir una roca en pan. Y ahí es cuando el Señor le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este es un versículo que yo, hermano, lo escuché un montón de veces. Y el Señor, en un momento muy especial en mi vida, el Señor trató conmigo con ese versículo, porque el Señor sí nos da la posibilidad de tener el pan, de tener algo en nuestras manos. Pero el Señor nos dice, no solamente de las cosas que yo te doy puedes vivir, sino que de toda palabra que sale de mi boca. Y ahí es cuando uno empieza a confiar en el Señor, porque eso es lo que hace la palabra. Las experiencias que usted ha vivido, las experiencias que yo he vivido, forman parte de un proceso por el que el Señor nos quiere llevar. Amén. Es parte de un proceso por el cual el Señor nos quiere llevar. ¿Por qué le digo esto? Porque he aprendido, y no digo que sea un maestro de esto, porque sigo aprendiendo, amén, todos debemos seguir aprendiendo, pero he aprendido a poner mi confianza en el Señor. Todo lo que he experimentado, las bendiciones y los momentos malos, han sido para que yo pueda abrir mis ojos. Y el Señor en su gracia me ha permitido muchas veces abrir mis ojos y ver que necesito poner mi confianza en Él, en su palabra. ¿Y por qué digo? Porque ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? La palabra de Dios da vida. La palabra de Dios nos da vida. Ahora, la palabra del Señor nos da vida a través de muchas cosas. La palabra del Señor nos renueva fuerzas, renueva el espíritu. La palabra del Señor limpia, purifica. La palabra del Señor da paz. La palabra del Señor da gozo. Amén. Eso es lo que hace la palabra del Señor. ¿Y cómo podemos encontrar la palabra del Señor? Aparte de leer este hermoso libro que se llama Biblia, la palabra del Señor también trae fe. Porque ¿qué es lo que dice la palabra? La fe viene a través del oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios trae muchas bendiciones, muchas cosas de las que nosotros podemos tomar ventaja para acercarnos al Señor y así podamos confiar más en Él. Amén. En este proceso que yo he vivido, que el Señor en su gracia ha permitido que yo pase,
esas experiencias de vida que usted ha tenido, las experiencias que Dios ha permitido que usted tenga, las experiencias que el Señor ha permitido que yo tenga, ha sido sola y lisa y llanamente para que mi confianza esté en Él, pero también para que yo no confíe en las cosas que solamente yo veo y que yo puedo tocar, las cosas que yo oigo y las cosas que yo siento. Porque así es como vive el hombre. El hombre vive y camina con lo que tiene, con lo que ve, con lo que siente, con lo que toca, con lo que puede palpar. Pero la palabra del Señor da más vida que esas cosas que nosotros podemos tener, que podemos ver, que podemos palpar. ¿Y por qué yo sé eso? ¿Por qué yo creo en eso? Primero, porque la palabra de Dios lo dice. Pero segundo, porque sé que las cosas que yo puedo ver, las cosas que yo puedo tocar, las cosas que yo puedo sentir, no son eternas. Y la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no falla. Amén. La palabra de Dios es eterna y todo lo que nosotros podamos tener, incluso no tener, son pasajeras. El Señor nos permite tenerlas, pero son cosas pasajeras que nos van a ayudar a mantener un gozo temporal. Porque así es la cosa. ¿Has visto cuando los niños chicos reciben un juguete y están súper contentos y abren los regalos y rompen el papel? Y después de un tiempo, ¿qué pasa con el juguete? Anda botado por cualquier lado, hermano. Porque eso es lo que pasa con las cosas que nosotros podemos tener, que el Señor nos ha dado. Y las cosas del Señor que el Señor nos da no son malas, pero sí esas cosas materiales son solamente para un gozo temporal. Solamente para un gozo temporal. Todo lo que nosotros vemos en este mundo es solamente por un tiempo. Porque el único que es eterno es el Dios Todopoderoso. El único que es eterno es el Dios Todopoderoso. Y Él nos da vida. No las cosas que tenemos, sino que su palabra. Entonces yo, a raíz de eso, también les quiero compartir el otro versículo que quería ver, que está en Isaías capítulo 55. Y si me acompaña, por favor, hacia Isaías capítulo 55. Yo quiero leer los versos del 8 al 11. Y el que lo encontró dice, amén. Y la palabra del Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y el verso 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces vemos cómo la palabra del Señor puede trabajar en nuestra vida. Traer vida, traer semilla y traer pan a nuestra vida para sustentarnos. Y también lo primero que me quiero enfocar en el verso 8 y 9, dice, porque mis pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y el Señor dice, mis caminos son más altos que tus caminos. Entonces está clarito ahí, hermanos, que los caminos y los pensamientos que uno puede tener quizás no le llegan ni a los talones, a los pensamientos y a los caminos que el Señor tiene. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso, es el Creador. Nosotros somos parte de su creación y nosotros pensamos de una manera distinta a la que piensa el Señor. Por eso muchas veces no entendemos las cosas que nos están pasando.
Y no entendemos por qué no tenemos algo o no entendemos por qué sí tenemos algo. Porque los caminos del Señor y los pensamientos del Señor son más altos que nuestros caminos. Entonces el Señor no piensa de la misma forma que nosotros pensamos. Le voy a dar un ejemplo, y es un ejemplo bien general. Algunas veces nosotros creemos que algo malo es malo, pero el Señor puede usar algo que pueda haber pasado para algo mejor. Entonces pensamos que lo malo es malo, pero el Señor algunas veces piensa que algunas situaciones pueden resultar para mejor. Algunas veces las cosas que nosotros pensamos que son buenas pueden resultar peor para nosotros. Entonces, algunos pensamientos están cambiados. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. No pensamos que lo feo puede traer algo bonito. Y no pensamos que lo bonito puede terminar en feo. Y le voy a dar un ejemplo muy bueno que en mi vida ha estado presente. Y yo he pensado muchas veces que lo rápido es muy bueno. Pero el Señor algunas veces piensa que lo rápido no es bueno y quiere que andemos más lento. Y le voy a dar una interpretación de eso. Ariel, ¿me puede ayudar, por favor? Es que es el joven que conozco, es el que me pegó en el ojo. Hablando del golpe del ojo, fue un codazo, no fue un combo, ¿eh? Así que fue bien bueno. Pero estábamos haciendo una obertura para la conferencia del 2007, ¿verdad? Así que no fue intencional. No lo juzgue, hermano, no lo juzgue. No lo juzgue, no fue intencional. Pero, entonces digamos que Ariel, el Señor lo llamó a predicar el Evangelio. Amén. Y digamos que el lugar que el Señor tiene para Ariel es ahí, para que esté predicando. Entonces, mire, excelente, váyase atrás de la mesa. Entonces digamos que Ariel, el Señor lo ha llamado para predicar el Evangelio. Amén. Y de aquí quiero sacarle esta analogía, este ejemplo. ¿Qué hizo Ariel? Ariel se fue derechito para el lugar. Amén. ¿Y eso es malo? No. Eso es bueno, porque en su corazón está el deseo de ir rapidito y llegar. Pero ¿qué es lo que pasa algunas veces? El Señor nos cambia las cosas. Y ahí es donde entendemos. Ariel, venga para acá. Entonces el Señor Ariel todavía lo tiene llamado a predicar el Evangelio, ¿eh? Así que no pierda esperanza. Pero el Señor, uno mira para allá y dice, ahí está cerquita, está bien, vamos. Pero el Señor dice, Ariel, ¿sabes qué? Antes de que llegue allá, yo te quiero llevar por aquí. Y el Señor lleva a Ariel a este lugar primero. Y Ariel dice, pero Señor, si tú me estás llamando allá, pues. Y ahí está donde nosotros pensamos lo rápido es bueno, pero el Señor piensa que algunas veces lo rápido tiene que pasar por un proceso más lentito. Y ahí es donde aquí, en este camino, Ariel ya conoce algo que no conocía antes de llegar a predicar el Evangelio. Y le voy a dar otro ejemplo. El Señor, aparte de traerlo para acá, lo lleva para otro lado. Y le dice, Ariel, ¿sabes qué? Este río que hay aquí, vamos, pasa por el río. Y algunas veces la Biblia interpreta un río como una prueba, hermano. Pero ¿qué dice Isaías también en el capítulo 42? Dice que si tú tienes que pasar por el río, yo estaré contigo. Y dice el Señor que si tú tienes que pasar con fuego, que no temas porque yo estaré contigo. Entonces el Señor sabe por las cosas que nosotros estamos pasando. A pesar de que nosotros queremos llegar acá, el Señor sabe que su camino está por allá y que tuvo que pasar un río y que tuvo complicaciones. Pero el Señor le promete, la palabra del Señor promete que si tú tienes que pasar por un río, yo estaré contigo. Eso lo dice el Señor. Entonces ahí es donde la palabra del Señor, a pesar de pasar por un río, hermano, todavía no está dando vida. Porque tenemos la dirección y la bendición del Señor. ¿Sí? Entonces el Señor, y Ariel todavía está mirando para allá, para el lugar donde quiere ir. Pero el Señor ya lo llevó por este camino y lo hizo pasar por un río. Eso a Ariel le da una experiencia no solamente de vida,
sino que una experiencia personal con el Señor. Ahí es donde Jesús también, cuando estaba en el desierto, y Satanás viene y le dice, convierte esa piedra en pan, el Señor le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de mi boca. Porque el Señor a uno le da experiencia de vida, pero ahí es cuando uno tiene que pensar, Señor, ¿cuál es la cosa que yo necesito hacer? Y esa es una de las cosas que el Señor me ha permitido aprender por su gracia, es que yo le dé mi confianza a Él. Porque dígame, hermano, si usted viese un río bien torrentoso, y la única salida para que uno pueda crecer, para que uno pueda salir adelante, es cruzar el río. ¿Quién tendría miedo si es un río torrentoso y si es un río grande? ¿Tendríamos miedo? Yo tendría miedo, hermano. Pero ¿qué es lo que pasa? El Señor ya me dijo, si tú tienes que pasar por un río, yo estaré contigo. Y ahí está la razón por qué el Señor algunas veces y por qué los pensamientos del Señor son diferentes a los de nosotros. Porque el Señor dice, yo estaré contigo. En la prueba, en el agua, en el río, en el fuego, yo estaré contigo. Y esa es una promesa del Señor, hermano. Es una promesa del Señor para su vida y para su corazón, para su familia, para su iglesia, para sus amigos, para su casa. Es una promesa del Señor. Y ahí está cuando uno tiene que decir, sí, Señor. Yo pensé que tenía que ir ahí de inmediato, pero tú me has traído por este camino y tú me dijiste que tú vas a estar conmigo en el tiempo de la prueba. Así que, ya, Señor, ahora estoy entendiendo un poquito más. Porque ¿quién entiende todo lo que el Señor le dice? Amén. Yo no entiendo todo lo que el Señor me dice. ¿Cuántos han pasado por situaciones malas? ¿Ha pasado por situaciones malas? Ahí es donde usted tiene que recordar la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que da la palabra del Señor? Vida. Tiene que recordar la palabra del Señor que dice que yo estaré contigo. Entonces el camino de Ariel pensó que se iba a ir a predicar al tiro, pero todavía no, el Señor todavía lo tiene pasando, y el Señor lo tiene pasando por unos bosques, hermano, que está oscuro, hace frío. Uy, ¿le ha pasado alguna vez que en una situación de su vida, con su familia, con amigos, está pasando como un poco de frío, como que se siente solo, como que no hay compañía? Entonces ahí es cuando el Señor dice, yo estoy contigo. Y sigue caminando. Y ahí está otra, que en el camino uno sigue caminando. Sigue caminando porque el Señor ya le dijo que está con usted. Y ahí ya después de un buen camino que el Señor lo ha hecho caminar y que Él no lo ha dejado, ahí el Señor lo lleva al lugar donde Él le prometió que usted iba a estar. Y si Ariel le dijo que usted va a predicar el Evangelio, Ariel ahora ya después de ese camino, que vino para acá, fue para allá, y después el Señor, después de todas las experiencias que ha vivido, la confianza que él tuvo que poner en el Señor a través del camino, eso lo preparó para llegar a predicar el Evangelio. Amén. Muchas gracias, Ariel. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, Señor, pero no entiendo lo que estás haciendo. No entiendo lo que estás haciendo. Ha habido momentos, hermanos, como por ejemplo, les dije que le iba a contar algunas de mis experiencias. Yo después de que me gradué de la universidad, yo no tenía idea cómo lo iba a hacer. Yo no tenía idea, yo solamente confié en la voz del Señor diciendo, ya, anda a hacer tu magíster. Y si me pregunta cómo iba a pagar el magíster, no tenía idea, hermano. Pero el Señor prometió, así que vamos dándole. Y yo viví en la universidad por 5 años. Y después de eso ya no podía vivir en la universidad porque no era un alumno. Entonces yo dije, Señor, ¿a dónde me voy? No quiero vivir en mi auto. Es bastante incómodo. Entonces yo decía, Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? Pero esa duda no la alimenté por la gracia y misericordia del Señor. Y después cuando ya volví de un viaje que tenía que hacer con un grupo de la universidad, yo dije, ya, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que tienes? Y el Señor proveyó con una casa con una familia puertorriqueña. Y ellos me permitieron vivir con ellos 2 meses. Y el Señor abrió esa puerta para que yo descansara, estuviera tranquilo, me diera paz en esos momentos.
Pero yo sabía que no era ahí donde me tenía que quedar. Y dije, Señor, yo sé que tengo que empezar a formar una vida ya más propia, no dependiendo de la universidad y no dependiendo de mis padres. Y dije, Señor, tú proveerás. Así que después de 1 mes y medio, 2 meses, el Señor proveyó con un trabajo para pagar por un departamento. Claro que uno piensa, esto sí, la plata estaba bien justita, pero estaba pasando, pero rajuñando, hermano. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno le pide al Señor, el Señor responde. Quizás no en el tiempo que uno quiere que el Señor responda, pero el Señor responde. Ahora, el Señor puede responder sí o no, pero el Señor responde. Ahí es cuando nosotros sabemos si necesitamos tomar otro paso. Y el Señor lo va a guiar y va a estar con usted. Entonces el Señor proveyó con una fuente de ingreso para que yo pudiera empezarme a desarrollar. Y ahí el Señor siguió proveyendo hasta que yo pude pagar mi universidad completa en el Magíster ese año. Entonces el Señor abre puertas y yo sé que el Señor abre puertas. ¿Por qué? Porque, hermanos, yo les digo, yo confié en el Señor y no moví un dedo. El Señor trajo esas cosas para que pudieran ser de bendición. Y así es como yo le insto, yo le doy ánimo para que usted confíe en el Señor. Y algunas veces la respuesta no viene de inmediato, hermano. Pero el Señor ya dijo, si tú tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Mi palabra da vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino que también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Me entiende, hermano? Entonces, no solo de pan, no solo de las cosas materiales que podemos tener, y algunas veces nos vemos apurados, hermano, no solamente de eso vamos a vivir, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda esta palabra, hermano, salió de la boca de Dios. Y aquí es donde yo quiero poner mi confianza completita, hermano. ¿Usted quiere poner su confianza completita aquí? Porque aquí vamos a empezar a ver cosas que no hemos visto, hermano. Comenzaremos a ver cosas que no hemos visto porque hemos confiado en la palabra del Señor. Y aunque la situación pueda ser un poco difícil, sabemos que el Señor va a estar con nosotros. Amén. Y usted se preguntará, hermano, ¿y por qué necesariamente tenemos que pasar por esas situaciones? Es porque ahí es donde nosotros aprendemos a confiar en el Señor. Porque también me ha pasado que confío en lo que Dios me ha dado, pero no confío en Dios. Entonces, todos esos procesos que usted puede estarse preguntando, ¿y por qué estoy aquí? Ese es un proceso para que el Señor lo forme, para que usted pueda tener su confianza puesta en el Señor. Y a través de esa acción de fe, uno puede ver cosas que antes no podía ver. El Señor trae salidas y el Señor tiene entradas para usted. Amén. ¿Usted lo cree en su corazón? Amén. Entonces, como decía, en nuestra mente, la palabra dice, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Y mis caminos son más altos que tus caminos. Y algunas veces a nosotros no nos cuadra. Ahí es donde tenemos que confiar en el Señor. Y voy a repetir de nuevo, ahí es donde tenemos que confiar en el Señor. Porque nosotros pensamos diferente. Le doy el ejemplo de Moisés. ¿Te recuerda la historia de Moisés? Moisés era un hebreo que nació justo en el tiempo nació en Egipto, pero nació justo en el tiempo donde el faraón mandó a matar a muchos bebés varones. Y él era un bebé varón. Y el Señor permitió que él viviera y se criara en la casa del faraón. Y después de unos años, ¿qué pasó con Moisés? ¿Qué hizo Moisés que escapó? Él mató a un hombre egipcio y tuvo que pasar por el desierto. Él escapó y fue al desierto. Y ahí vivió, hermanos, por 40 años. Ahí vivió por 40 años. Después de que Dios le permitió levantarse y criarse en la casa de Faraón,
Él fue al desierto y pasó ahí 40 años. Y ahí, después de esos 40 años, el Señor lo llamó para que pudiera ir a liberar a su pueblo de Egipto, porque los hebreos estaban esclavos. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Usted recuerda cómo el Señor llamó a Moisés? La zarza ardiente. Estaba en fuego y Moisés no podía comprender por qué la zarza no se quemaba. Y cuando el Señor le dice qué es lo que Él quiere hacer a través de él, el Señor, Moisés tal vez en su mente decía, no puedo, yo no puedo. Y si voy, ¿quién le voy a decir que me dijo todas estas cosas? ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Ahí, dice, yo soy el que soy. Entonces, cuando el Señor tiene planes para nosotros, el Señor tiene algunas cosas por las que tenemos que pasar y planes en nuestra mente que Él quiere que sean compartidos con Él. Ahí es cuando el Señor dice, yo soy el que soy. No te preocupes de quién eres tú, porque tú a través de tu camino ya has avanzado algo, pero deja que yo me mueva a través de ti. No te preocupes acerca de lo que tú has hecho, del currículum que tú tienes. Yo soy el que soy y yo voy a estar contigo. Tú solamente haz lo que te he mandado hacer. Cumple la palabra que te he dicho. Y ahí Moisés, ¿qué hizo? Ahí él se levantó y fue el libertador de los hebreos en el tiempo donde estaban en opresión. Pero ¿qué es lo que pasó? Moisés ahí comprendió que no era por lo que él tenía, por lo que él había hecho o cómo él se sentía, sino que porque Dios estaba con él y él fue a hacer la labor. Yo soy el que soy, le dice a usted Dios. Yo soy el que soy. Hermano, le insto y le doy ánimo para que no limitemos lo que Dios puede hacer en su vida. ¿Y qué es lo que pasa? El diablo le quiere meter miedo, hermano. El diablo quiere que usted esté inseguro de lo que va a pasar. Por diferentes situaciones, el diablo quiere que usted esté inseguro para que usted no avance en el camino que Dios le ha dado. Entonces le insto y le doy ánimo para que no dude, para que confíe en el Señor. Y el Señor a través de su palabra le va a dar fuerza y ánimo. No deje que los pensamientos negativos crezcan en su vida. No deje que los miedos sean lo que le diga a dónde ir. Le insto y le doy ánimo para que usted confíe en el Señor con el corazón. Amén. Los versos 10 y 11 del capítulo 55 de Isaías dice, y los voy a repetir, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Entonces el Señor, con su palabra, así como la lluvia riega a los árboles, y después, en alguna otra forma, un proceso químico que quizás no todos comprendemos, yo ni siquiera me acuerdo del proceso, pero el agua vuelve al cielo y después llueve otra vez. Es un círculo. Asimismo, la palabra de Dios viene a nosotros y no se va de vuelta a Dios sin haber cumplido lo que Él quería. Así son las promesas de Dios, hermano. Las promesas de sanidad, las promesas de prosperidad, las promesas de paz. Quizás alguno tiene problemas con su familia, pero las promesas de paz están. Las promesas de gozo. Quizás nuestro corazón está lleno de angustia y de dolor. Pero hay promesa del Señor y hay palabra del Señor para que nuestro corazón sea sanado. Y para que esa angustia se vaya y entre gozo. Porque la palabra de Dios trae vida y en esa vida hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay amor, hermano. El Señor entrega todas esas cosas. Entonces, aparte de darnos el pan y la semilla en nuestro corazón, y quizá también materialmente, y no estoy hablando solamente de dinero, sino que quizás una casa, un auto,
Aparte de dar eso el Señor, lo primero y lo más importante que nos quiere dar es su amor. Nos quiere dar su paz, nos quiere dar su gozo. El Señor no provee solamente de cosas materiales, porque ¿de qué sirve ser rico pero tener una vida miserable? No sirve de nada. ¿De qué sirve tener el mejor auto pero andar siempre solo? ¿De qué sirve tener la mejor casa pero no saber qué hacer con ella? No sirve de nada, hermano. El Señor ha provisto para su corazón, no solamente para su vida materialmente, sino que también para su corazón. Y eso es lo que da vida, no las cosas que tenemos. Amén. Entonces, ahí es donde el pensamiento, en alguna de las situaciones, por ejemplo en la universidad, de que me la estaba cabeceando, hermano. Digo, pero ¿cómo voy a pagar por la universidad? Ahí es donde el Señor me dice, no confíes en las provisiones que yo te doy, sino que confía en mí. Porque como humanos, ese es el error que cometemos. Como seres humanos, nosotros confiamos en lo que vemos y en lo que tocamos. Y yo digo, sí, el Señor me ha dado este computador, no se lo quiero robar a nadie que sea el dueño, pero el Señor me ha dado este computador y con esto voy a salir adelante porque mi trabajo es en computación y esto me va a ayudar mucho. Pero el trabajo puede ir y venir, hermano. La provisión material puede ir y venir. Pero el gozo del Señor, el amor de Dios, la paz del Señor, no va ni viene, sino que simplemente viene y viene para quedarse. Viene para quedarse. Y ahí nosotros podemos, antes de eso incluso, podemos poner nuestra confianza en Dios y saber que aún si no tenemos todo lo que necesitamos, o aún si nos está faltando algo, o estamos orando al Señor por algo, por una respuesta, ahí es donde Él va a traer la respuesta. Pero la respuesta en sí, por ejemplo, de un trabajo, de un auto, de una casa, esa respuesta no es la respuesta que el Señor quiere que nosotros veamos necesariamente, sino que veamos que la mano de Dios está siempre con nosotros, que el gozo del Señor que vino para quedarse se quede, de verdad, que nosotros lo invitemos, que invitemos al Señor para que se quede. Y ahí reina la paz del Señor. No confiemos en la provisión de Dios, sino que en el Dios de la provisión. Amén. Amén. He ahí la diferencia entre el mundo y la fe. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay un dicho, hermano. Hay un dicho que dice, ver para creer. Y por eso el mundo no tiene esperanza. Porque ellos para creer y para estar contentos, bueno, nosotros en general, nos vamos a incluir en esto porque nosotros también lo hacemos. Ver para creer. Y cuando no vemos, no creemos y por lo tanto no tenemos esperanza. Pero el Señor sí da esperanza. ¿Y cómo funciona el Señor muchas veces? La fe es algunas veces ver lo que no es como si fuese. Eso es fe. Y así funciona el Señor. Y es algo que quizás nosotros no podemos entender completamente. Pero cuando confiamos y nos disponemos en nuestro corazón a creer en lo que no está, quizás no es la misma forma que estamos pensando, va a llegar. Pero va a llegar algo que el Señor le va a entregar a su corazón. Principalmente a su corazón. Porque como dije, no sirve de nada tener todas las riquezas del mundo, pero no estar feliz y no tener el gozo. Dice la palabra que si yo profetizo y hablase en todas las lenguas, pero si no tengo amor, nada soy. Y ahí es donde el amor de Dios quiere estar en nuestros corazones. Y como dice su palabra, que haya semilla y que haya pan, haya semilla para el que siembra y pan para el que come. Ese es el pan principal que el Señor nos quiere dar hoy día. Ese es el pan que el Señor nos quiere dar hoy día. Jesús decía, tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. ¿Por qué? Porque quizás su vida estaba plantada
Y el cimiento de su vida estaba en ese mismo dicho: ver para creer. Pero el Señor no funciona así, hermano. El Señor dice: aunque no veas, yo tengo mis promesas para ti. Aunque no veas, yo tengo mis promesas para ti. Y he ahí, nosotros al confiar en la palabra del Señor, podemos encontrar esperanza para nuestra vida y para la de nuestra familia. Nada se compara con los caminos y los pensamientos de Dios. Nada. Porque Él tiene una manera perfecta de trabajar. Una manera perfecta de trabajar. Y a pesar de que el mundo no está viviendo, y algunas veces nosotros no estamos viviendo, confiando plenamente en el Señor, el Señor sí quiere que nosotros lo hagamos. No porque nosotros algunas veces no queremos, Él nos va a rechazar, sino que Él quiere que nosotros nos acerquemos y confiemos en Él. Podemos esperar en Dios y sabiendo que su palabra vive por siempre y que su palabra da vida, podemos esperar en Dios teniendo paz y un gozo que no se compara al gozo y la paz que el mundo quiere, porque el mundo busca su propia paz y el mundo busca su propio gozo. Pero esas cosas que busca, o el gozo que busca, la paz que busca en las cosas temporales, se va a acabar en algún momento. Entonces nosotros podemos esperar y confiar en Dios y tener un gozo y una paz eterna en nuestro corazón. Y que Él siga trabajando en nuestro corazón, no importando la circunstancia. Y yo quiero confiar plenamente en las palabras y en los caminos y en los pensamientos del Señor. Y yo le pregunto hoy día: ¿usted quiere confiar plenamente en los caminos, en la palabra y en los pensamientos del Señor? ¿Usted quiere eso, hermano? Yo quiero confiar y aferrarme a la palabra de Dios. Yo no quiero confiar de la manera en la que el mundo lo hace, porque esa confianza tiene un fin finito. Esa confianza se puede acabar después de un tiempo, porque no se ven resultados. Pero la fe en el Señor da resultados que quizás nosotros no vemos, pero que sí están. Por fe. Y yo le invito a ponerse de pie. La palabra del Señor trae semilla para el que siembra y pan para el que come. La semilla no necesariamente es algo en lo que nosotros nos podemos alimentar inmediatamente, sino que hay que trabajar para que el fruto venga. Pero también el Señor provee el pan, que sí podemos alimentarnos de eso inmediatamente. Y no estoy hablando solamente del pan que nosotros podemos comer, sino que el pan para el Espíritu. El Señor trae pan para el Espíritu para que nosotros nos alimentemos y podamos crecer en fuerza, en fe. Pero el Señor también da semilla para que en nuestro corazón esa semilla pueda crecer. Y no solamente en nuestro corazón, sino que también que nosotros podamos de esa semilla compartir una semilla al mundo, una semilla al hermano, una semilla a la familia, para que el Señor haga la obra, pero que la semilla que el Señor ha plantado en nuestro corazón y las semillas que el Señor nos ha dado para sembrar, nosotros podamos trabajar para que esa semilla crezca, no solo en nuestro corazón, sino que también en el corazón de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, de nuestros amigos.